Gracias. Dios les bendiga. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que Él nos permite estar en este hermoso lugar. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. De ahí veníamos algo a la carrera, pero aquí estamos para la gloria del Señor. Es un privilegio grande poder estar en este lugar donde venimos a cultivar nuestra alma, nuestro espíritu, donde venimos a regocijarnos en la presencia del Señor, a buscar el rostro de nuestro Dios, que tanto lo necesitamos. Dios bendiga a mi hermano Rafael, Dios bendiga a mis hermanos pastores de una manera especial. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hermosa noche, para mí ha sido este hermoso privilegio encomendado. Y lo vamos a hacer por la gloria del Señor. Vamos a leer en Ezequiel, capítulo 33. Fíjese que ahí está un tema y me gusta mucho. Dice el deber de la atalaya. Pensaba cambiar el tema, pero le vamos a dejar eso porque queremos escudriñar un poco acerca de este personaje. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el trabajo que la atalaya desempeña? Y vamos a escudriñar un poquito acerca de la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Vamos a leer hasta el capítulo, gloria al Señor, hasta el capítulo 8, para que podamos entender un poco lo que el Señor nos quiere decir. 33, 1 al verso 8. Dice la palabra del Señor así como está escrita. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viene venir a la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Hasta el 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Gloria al Señor. Fíjense de que la historia dice de que este personaje estaba en una torre muy alta y él estaba con una trompeta. Él no se dormía, él estaba despierto cuando el pueblo dormía en la noche. El atalaya estaba viendo de que el enemigo no llegara hacia aquel lugar, o si el enemigo llegaba, o si él miraba que alguien se aproximaba hacia aquel pueblo, hacia aquel lugar donde lo habían encomendado para ser un vigilante, para ser un guardador,
para ser alguien que estuviera pendiente de aquel pueblo que estaba descansando. Dice de que el deber de él era tocar la trompeta, pero él, fíjese de que muchas veces yo me he puesto a pensar esto y digo yo tenía un amigo que tocaba la trompeta, pero él casi no podía, era poquito, pero había otro amigo de que él sí la podía tocar y sacaban diferentes sonidos. Entonces el atalaya, él daba un sonido de que él no podía bajar de la torre, él no podía bajar donde él estaba observando que el enemigo venía, pero él tenía una trompeta y él daba un sonido donde el pueblo se apercibía y entendía de que el enemigo venía. Entonces ellos se preparaban para esperar al enemigo que se aproximaba, pero el atalaya estaba pendiente de eso. Pero si el atalaya se dormía y perecía y llegaba el enemigo contrario, el Señor está diciendo aquí de que Él iba a demandar la sangre sobre este personaje. Y Ezequiel fue llamado a ser un atalaya para su pueblo. Y la Biblia nos enseña aquí de que Ezequiel recibía palabra de Dios. Pero no solamente de recibir, sino que cuando la Biblia nos dice de ser atalayas, es de que quizás podemos ver un poquito insignificante la palabra, pero tiene un significado bastante especial y tiene un peso grande, le puedo decir así, porque se puede imaginar usted pasar, no dormir por la noche y estar pendiente del peligro que puede pasar. Y sabe, y lo que yo meditaba es esto, de que cuando somos llamados como atalayas de Dios, siempre estamos a la expectativa, siempre estamos nosotros siempre estamos alerta, nosotros buscando la presencia de Dios, siempre estamos allí orando, leyendo la Biblia, porque sabemos de que tenemos un enemigo de que nos acecha. Pero si nosotros decimos o nosotros hemos sido llamados de parte de Dios a ser atalayas y estamos dormidos, ¿qué es lo que puede pasar? Siento yo de que el Señor nos va a demandar muchas cosas, y en muchas áreas, no solamente en lo espiritual, sino que podemos hablar de la iglesia, podemos hablar de la familia, de nuestros hijos. ¿Cómo nosotros estamos tomando esta responsabilidad de atalayas? Y el Señor le dice a Ezequiel, le dice en el capítulo 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Como les decía, no solamente en la iglesia nosotros podemos ser atalayas, sino también en nuestros hijos. Y quiero enmarcar esto, porque fíjense de que como padres o como cabezas de hogar, muchas veces, le voy a decir así, cometemos errores en la cual Dios nos exhorta y también a la misma vez nos hace entender las cosas que nosotros estamos haciendo mal como atalayas de Dios. Yo me recuerdo de que la niña, la más pequeña y la más grande, cuando estaban pequeñitas, yo y mi esposa les compramos aritos. Y nosotros decíamos, bueno, se miran bien, se miran bonitos los aritos en ella.
pero no siendo cristianos. Pero cuando llegamos al camino de Dios, yo le digo a la muchacha más grande, le digo, hija, ya que nosotros empezamos a ir a la iglesia, yo siento de que por los cargos que nosotros tenemos, porque empezamos a trabajar como diáconos, empezamos a involucrarnos mucho, y yo le dije a la más grande, yo quisiera de que se quitara esos aritos, y me dijo, si usted me los compró, ¿cómo me los está quitando? Tenía chores, tenía pantalones, y yo le digo, también eso, pero si usted me los ha comprado, ¿y por qué ahora y se puso como enojada? Y yo no le dije más nada porque yo sabía de que ella me estaba diciendo algo muy cierto. Pero yo empecé a orar y empecé a pedirle al Señor y le dije, Señor, tú sabes la responsabilidad que yo tengo, tú sabes el cargo que yo tengo, pero yo no quiero hacer las cosas de la manera de que yo pueda hacer sentir mal a mis hijas o a mi hijo, sino que yo quiero tener la gracia, yo quiero que tú empieces a trabajar en mi vida y en la vida de ellos, y que va a haber un momento en el cual yo les voy a hacer, tú les vas a hacer entender, y yo voy a hablar con ellas y les voy a decir las cosas que no están bien. Y déjeme decirle de que fue una lucha bastante complicada, pero yo sabía de que como líder o como padre de familia yo tenía una responsabilidad, y muchas veces nosotros como padres tenemos la culpa de que nuestros hijos sean como son, porque desde pequeñitos nosotros los vamos instruyendo con cosas de que no son agradables delante de Dios. Y yo quiero remarcar esto, como les decía, como iglesia del Señor tenemos que tener bastante cuidado con cómo nosotros vestimos a nuestros hijos, a las niñas, porque ¿saben? Muchas veces a nosotros hasta de gracia nos sirve ponerle falditas bien cortitas, llegan a 15, 16 años y siguen igual. Pero nosotros somos los culpables. Y esto es algo de que nosotros tenemos que llegar a comprender, porque si hemos sido llamados para ser atalayas de Dios, no solamente lo vamos a hacer de la manera que quizás nosotros miremos a otras personas, o que tal vez muchas veces nosotros miramos en el hermano, en la hermana, cuando no miramos nuestra casa o nuestros hijos. Entonces tenemos que empezar ahí primero y hacerle ver a nuestros hijos de que hay situaciones que nosotros hicimos fuera del camino de Dios, pues las hicimos sin comprender el peso de que la palabra del Señor nos demanda. Y como atalayas que somos, tenemos que cuidar nuestros hijos, tenemos que cuidar nuestro núcleo familiar, mayormente cuando nosotros tenemos cargo dentro de la iglesia, porque es lamentable, y le voy a decir así, de que muchas veces nosotros aquí en la iglesia predicamos de esto, del otro y del otro, y en nuestro hogar están las cosas bien difíciles. Y se lo digo por mí, porque están creciendo, y gracias a Dios le contaba a mis hermanos de que la hembra, la más grande, pues hace unos días ella se reconciliaba con el Señor, y allí está trabajando con los jóvenes. Y yo le decía siempre a ella, yo le llamaba y le decía, hija, ¿cuándo va a reconciliar? Yo ahorita quiero orar por usted. Y me decía, no, más después. Y yo siempre le decía, mire, el día que usted reconcilie, yo le voy a comprar faldas, le voy a comprar blusas bien bonitas para que se mire bien bonita. Y siempre le decía esas cosas. Y el día que reconcilió, ni sabía, hasta el día siguiente mi esposa me dice, mira, Jaira reconcilió. Y me dice, vaya, ahora mándeme dinero para comprarme falda. Pero le digo yo, ya no chores, ya no pantalones, ya no cosas que usted usa. No, me dice. Yo sé que así tienen que ser las cosas. Pero ahí, como en los más chiquitos, ahí va la lucha también, ahí va la lucha. Pero nosotros, quizás aunque yo no esté cerca, estoy lejos, pero yo siempre estoy al cuidado ahí, y le digo yo a ella, tenga ese cuidado,
Y créame de que uno se siente feliz y se siente contento cuando uno mira que Dios está obrando, porque muchas veces nosotros queremos ser autoritarios y quizás muchas veces nuestros hijos entran en rebeldías o los entramos nosotros a que tengan discordia porque no le pedimos al Señor mansedumbre, no le pedimos al Señor sabiduría que nos enseñe cómo nosotros les vamos a decir las cosas y hasta qué punto nos pueden traer consecuencias a nuestra vida espiritual o nuestro hogar o nuestro matrimonio, ¿verdad? Pero es necesario de que le pidamos al Señor y que tengamos cuidado en esa área para que en aquel día Dios nos va a demandar qué hicimos con nuestros hijos. Y nos vamos a quedar con aquella satisfacción de decirle al Señor: Señor, yo lo instruí bien, yo la instruí bien, yo la llevaba a la iglesia, yo le enseñaba, yo le decía las cosas que tenía que hacer y cómo tenía que comportarse. Y muchas veces ya cuando, como les digo a los jóvenes, ya cuando ellos toman una decisión de formar su hogar, ellos se van a dar cuenta de que la vida no es fácil, pero en Dios podemos ser personas exitosas, pero si desde nuestra juventud nos alejamos de Dios, se lo digo por experiencia, de que no nos ha ido tan bien en la vida. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí no nos ha ido tan bien, pero porque nos alejamos de Dios. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Y Dios a cada uno de nosotros nos demanda de que tengamos esa certeza y esa seguridad de que cada día de que nosotros caminamos. Y yo quiero recalcar también esto. Yo le he dicho a mis hermanos, de hecho a los embajadores, yo les dije la vez pasada que si yo estoy haciendo algo malo, que me lo digan, yo no me voy a sentir mal. Que un hermano me diga: hermano, esto usted lo está haciendo mal. Es más, yo me voy a sentir bien, porque yo, si un hermano o una hermana me dice algo para mi bien, yo sé que me ama. Pero si me está diciendo algo de que sé yo de que es algo malo, pues tengo que meditar y pensar. Pero es necesario de que nosotros, como atalayas de Dios, nos cuidemos unos con otros. Porque como les decía yo, a mí en lo personal, a mí me duele cuando un hermano se va de la iglesia, un hermano dice: no, pues me voy al mundo, ahí no me quieren, ahí esto, ahí lo otro. Y nosotros siempre buscamos excusas para alejarnos de Dios, para irnos de la iglesia, para irnos de la presencia de Dios. Somos buenos para poner excusas, pero y también para criticar, pero muchas veces para dar una palabra de consuelo, una palabra de edificación, ahí nos cuesta. Quizás vemos que el hermano está cometiendo un error y no se lo decimos, porque decimos: es problema de él. Pero la verdad no es así, sino que es nuestro deber de decirle: hermano, esto no está bien, y esto lo va a llevar a un problema, a un fracaso, a un vacío, lo va a llevar a una dificultad, ya sea espiritual o ya sea física. Pero es necesario de que nosotros lo hagamos, porque un día el Señor nos va a demandar. Un día el Señor nos va a decir: entendiste y no lo hiciste, te hablé y no fuiste y no dijiste nada. Pero para Ezequiel es una gran responsabilidad, porque se puede imaginar usted de que lo podemos ver así bien sencillo. Y voy a poner este ejemplo de que mi hermano pastor mire de que yo estoy haciendo algo de que no es conveniente, de que yo hice un pecado, y él me dice: no, hermano, no pasa nada, solamente usted sabe y yo, y está bien, no hay problema. Pero ¿qué dice aquí? Que la sangre se la va a demandar. ¿Se puede imaginar? Y no lo está diciendo un hombre, lo está diciendo Dios.
Está hablando Dios porque Él está diciendo, y Él dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y dile que cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viene venir la espada sobre la tierra y no tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que la oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere viniendo la espada y lo hiriere, su sangre será sobre ¿dónde? Sobre su cabeza. O sea, de que como la ley, ojo por ojo y diente por diente. Y Dios es así, hermano, de que a Dios le duele cuando le tocan a uno de sus hijos. O no le duele a usted cuando menosprecian a un hijo suyo. Cuando alguien habla mal de su hijo, ¿cómo se siente? Se siente mal. Imagínese Dios, cuando Él sabe de que nosotros estamos esforzándonos, tratando la manera de hacer las cosas lo mejor posible y luchando, y vemos de que las cosas no están bien, y nosotros siendo sus atalayas no decimos las cosas. Yo digo siempre que el Señor nos ayude para que podamos ser de bendición, para que podamos ser personas en la cual Dios se manifieste de una manera grande. Porque fíjense de que en cierta ocasión orando con mi esposa siempre tomábamos un tiempo después que llegábamos de la iglesia, agarrábamos una hora para orar, o nos levantábamos a las 12 a las 12 o a la 1 de la mañana. Y un día orando al Señor, yo siempre le pedí al Señor de que me diera la oportunidad de entrar en la colonia que estaba cerca de donde nosotros vivíamos, porque de esta hora, pandilleros por allá, borrachos por allá, bailes por allá, o sea, de todo. Y si uno entraba y no era conocido, pues se metía en problemas. Aún muchas veces uno vestido de manga larga y bien uno vestido decentemente, siempre tenía problemas con ellos. Yo le empecé a pedir al Señor y le dije, Señor, yo quiero ir al Nuevo Amanecer a predicar tu palabra, no sé, en las calles, de casa en casa. Y fíjese de que uno muchas veces es bien cobarde, porque dice uno, me van a rechazar, no me van a recibir, quizás no va a pasar nada. Pero créame de que cuando nosotros tenemos una responsabilidad, y mayormente tenemos no solamente como líderes, sino de parte de nuestro Dios, es un mandamiento que prediquemos su palabra y que le advirtamos al ser humano de que viene un día en la cual Él tiene que entregar cuenta, viene un día en la cual vamos a morir, pero ¿en qué condición? Y orándole al Señor, dije yo voy a orar todo este mes y el siguiente mes yo voy a ir a predicar, dije yo. Y le hablé a otro hermano de la iglesia profética, siempre le dije yo, hermano, fíjense que siento este deseo, ¿qué dice? ¿Me apoya? Claro, me dijo, yo voy, me dijo, solamente que sea domingo porque trabajo. Está bueno, ya quedamos. Pero orando ese día en la noche, empecé a ver una nube negra que se paseaba todo alrededor de la colonia, porque yo orando, pero yo empecé a ver la nube negra así, y orando, y yo orando, y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces, y el Espíritu me empezó a tomar, y la oración solo era de reprender un espíritu de muerte en la colonia, de reprender un espíritu de muerte, y de reprender un espíritu de muerte. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es lo que, por qué esto? Y yo no entendí. Entonces yo sentía aquella angustia en mi corazón, sentía como dolor en mi corazón,
sentía como una reprensión de parte de Dios. Y yo dije, esto que yo he estado sintiendo estos días atrás no es más que el Espíritu de Dios, es que quiere que yo vaya a predicar al nuevo amanecer. Y yo le dije al hermano, si este domingo usted no viene, yo me voy a ir. No, hermano, me dijo, yo vamos a llegar. Y de hecho, pues llegó un pastor y fuimos como 4 hermanos y empezamos a predicar. Ya habíamos orado ese tiempo y créanme de que había personas de que yo no sabía, y se lo voy a decir así, yo no sabía, yo me dirigí por lo que recibí de parte de Dios. Y había personas que tenían cáncer, había un muchacho como de 17 años que tenía leucemia, pero ¿sabe? De lo que yo quedé satisfecho de que empezamos a predicar y la gente empezó a oír. ¿Y sabe qué dijo este muchacho? Que como a la semana de nosotros andar predicando murió. Dijo, yo ya tengo a Dios, dijo, en mi corazón, dijo. Y un día lo fuimos a visitar y tenía un gran rancherón. Y digo yo, ¿cómo es que este muchacho dice que tiene a Dios y está oyendo música? Y pasó como 3 veces y nosotros predicando. A la semana este muchacho murió. Según los doctores le habían dicho de que ya estaba bien, que le habían puesto quimioterapia, ya como que ya él ya había superado todo eso. A la semana murió. La siguiente semana un joven de 17 años se acostó, vendía dulces en el mercado y la noticia de que el papá lo había encontrado muerto, que no saben qué es lo que pasó, pero en la mañana él ya estaba muerto, ya no se levantó. 17 años tenía el joven. Como a los 3 días, otro muchacho andaban tomando y habían dejado como unas varillas así en un muro que estaba haciendo, y dicen de que lo vieron que estaba muy tomado y no se lo quisieron llevar para el río. Los hermanos lo dejaron sentado a la orilla de la calle, y cuando se levantó como que le dio vueltas y se metió en la varilla. Para no cansarlo de que como 30 personas murieron como en menos de 2 meses. Y la mamá de mi esposa, a ella le habían detectado cáncer. Y yo siempre iba a orar por ella los fines de semana. Y fíjense de que muchas veces es bien duro cuando nosotros recibimos de parte de Dios el propósito, que es lo que va a hacer con la persona. El Señor a mí me la había mostrado en visión y un sueño de que ella iba a morir. Pero yo nunca se lo quise decir. Nunca se lo quise decir. Yo le decía, tenga fe, órale al Señor, póngase cuenta con el Señor. Para el Señor no hay nada imposible, Él puede cambiar las cosas. Y ella me decía, sí, pero mire, ya tengo tantos años y el Señor no hace nada. Yo ya no vi ni al doctor porque esperé respuesta en Dios y yo no miro nada. Y yo trataba la manera de darle aliento, de darle palabras y de ir los fines de semana a orar por ella. Leíamos la Biblia y le leía los textos yo donde siempre habla de las grandes maravillas que Dios hizo cuando sanó a aquella mujer del flujo de sangre, cuando levantó a aquella muchacha que estaba muerta, aquel muchacho. Yo le leía esos textos y como que ella iba agarrando fuerzas, pero yo le dije, ¿sabe? Quiero decirle algo, usted tiene que estar 100% segura de que la Biblia dice de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez este cuerpo físico tal vez va a ir a la tierra y la Biblia nos dice de que está establecido a los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Pero hay un juicio en el cual nosotros vamos a recibir recompensa, no va a haber pérdida. Así de que usted tiene que aferrarse a eso, de que usted un día va a recibir un galardón de parte de Dios. Y ella me decía, sí, tiene razón, sus palabras me alientan y me dan fuerza, porque ella no caminaba, ya no comía comida sólida, no que solo cositas así suaves. Pero el deber mío era ir y presentarle lo que la palabra de Dios nos dice. Y créame de que para mí fue un poco al principio fue un poco difícil, un poco complicado, pero yo me sentí satisfecho después cuando yo, aún le voy a decir casa por casa, fui
y empezamos a ir a dar tratados. Y hay gente que me decía, ¿y ustedes de qué iglesia vienen? Ah, yo vengo de tal iglesia. Ah, ustedes son locos, me dicen. Así, hermano. Ustedes son mentirosos. Ustedes son aquí, ustedes son allá. ¿Y qué queda en eso? No enojarse. Porque muchas veces, por el mal testimonio de otras personas, nosotros quedamos mal. Entonces, nosotros tenemos que, primeramente, pedirle a Dios aprobación de que seamos buenos atalayas. Que no seamos atalayas que estamos dormidos, que estamos haciendo las cosas al contrario de lo que Dios dice, no lo que